El contexto de este devocional es Génesis 3, 1 al 24. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego, Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Génesis 3, 20 al 21. Estamos muy acostumbrados a hablar de Adán y Eva, pero hasta ese momento la mujer aún no tenía nombre. En efecto, cuando Dios la creó y la trajo ante Adán, él solo la llamó mujer. Entonces Adán dijo: «Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer, porque fue sacada del hombre». Génesis 2:23. No obstante, aquí vemos que Adán finalmente dio nombre a la mujer y la llamó Eva. Adán le dio este nombre porque ella sería la madre de todos los vivientes. Ahora bien, Eva no había tenido hijos aún, ni siquiera estaba embarazada. Sin embargo, Adán entendía que la vida vendría a través de ella. Pero hay algo aún más importante detrás de esto. Al nombrar a la mujer, Adán estaba resaltando su plena convicción en la verdad de la promesa que Dios había hecho. El Señor derrotaría a Satanás a través de un descendiente de la mujer. Al dar un nombre a la mujer, Adán estaba demostrando su fe en que, tal como Dios había prometido, un Salvador vendría a través de la simiente de Eva. Después de haber pecado desobedeciendo a Dios, Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos ante Él y sintieron vergüenza. Ahora, viendo su necesidad, Dios mismo fabricó túnicas de pieles para cubrirlos. Ahora bien, para que el hombre y la mujer fuesen revestidos, fue necesario hacer un sacrificio. Una criatura tuvo que morir. Este es el origen de los sacrificios. Con esto, Dios le enseñó al hombre que el perdón de pecados solo se obtiene a través del derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. A partir de aquel momento, cada vez que pecara, el hombre recordaría el sacrificio de sangre que había sido necesario para cubrir su pecado y para ser aceptado nuevamente ante Dios. En ese sacrificio realizado por Dios mismo, el hombre contempló lo que más tarde en la historia sería una realidad. Adán y Eva fueron revestidos con una prenda que fue comprada con la vida de otro. Su pecado fue cubierto mediante el sacrificio de otra criatura. Del mismo modo, nuestro pecado solo puede ser cubierto con la vestimenta de justicia que fue comprada con la vida de otro, el Señor Jesucristo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Efesios 1:7. El Señor Jesús fue quien murió a fin de que nosotros pudiésemos ser vestidos con su justicia. El Cordero de Dios nos proporcionó la vestimenta necesaria para cubrir nuestra desnudez y para entrar sin temor a la misma presencia de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿fueron salvos Adán y Eva? La respuesta es que efectivamente ellos fueron salvos. ¿De qué manera? Ellos obtuvieron la salvación del mismo modo que cada persona desde el Edén. Dios ofrece su salvación por gracia a través de la fe. Gracia. Vemos la gracia de Dios al anunciar a Adán y Eva el Evangelio, es decir, la buena noticia de que Él mismo enviaría un Salvador, el cual sería capaz de borrar el pecado y librarlos del justo castigo de la ira de Dios. Fe. Vemos a Adán llamar Eva a su mujer, mostrando de este modo su fe en que la promesa de Dios se cumpliría. Salvación. Vemos a Dios mismo vistiendo a Adán con pieles de animales, las cuales simbolizan el sacrificio que miles de años más tarde el Señor Jesucristo realizaría en la cruz del Calvario, un sacrificio capaz de cubrir el pecado y vestirnos con su justicia. Cuando el hombre intenta restaurar la relación con Dios que ha sido dañada por el pecado, puede hacerlo de dos maneras. Puede hacerlo a través de la religión de las hojas de higuera. Muchas personas intentan cubrir la vergüenza de su pecado a través de sus buenas obras. Sin embargo, nuestras buenas obras son inaceptables ante Dios. Son como el dinero de un juego de mesa,
funciona perfectamente para el juego, pero no tiene ningún valor legal. Recuerda, tus buenas obras son esenciales para la vida aquí, en este mundo. No obstante, no tienen ningún valor para obtener la salvación. O pueden hacerlo a través de la perfecta provisión de Dios a través de su Hijo Jesús. Para presentarse ante Dios, necesitamos tener la vestidura adecuada, y esa vestidura es la justicia. El problema es que, como dice el apóstol Pablo, no hay ni uno solo que sea justo. Romanos 3:10. El único justo es el Señor Jesucristo, y Él es el único medio que Dios provee para que podamos ser salvos. Jesús fue el sacrificio por el pecado que Dios ofreció a fin de hacer que su justicia fuese nuestra. El pecado es nuestro, y debido a él merecemos la condenación eterna. Necesitamos un sustituto que se interponga entre nosotros y la ira de Dios. Ese sustituto es Jesús, el sacrificio que Dios mismo proporcionó, a través del cual Él nos salva de su propia ira. Recuerda, el hombre es incapaz de obtener salvación. Es Dios quien por gracia nos ofrece salvación a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Efesios 2, 8 y 9.